Escuché a mi nuera decir, ya falta poco, y en su voz no había impaciencia, había cálculo. No hablaba del calor del área metropolitana de Monterrey, ni de una fiesta, ni de ninguna fecha marcada. Hablaba del día en que un juez firmaría un papel que me convertiría, oficialmente, en un hombre incapaz de administrar todo lo que construí durante 22 años. Estaban a unos pasos de mí, en la cocina de mi propia casa, en San Nicolás, Nuevo León, convencidos de que yo no escuchaba. Cuando todo esté listo, él ya no va a tener que preocuparse por nada, susurró Mónica. Nada. Esa palabra me heló más que el aire acondicionado puesto al máximo, porque en mi vida, nada significaba perder el control de mis 16 kitnets y de lo que entraba en promedio cada mes, alrededor de 128,000 pesos. Fue en ese instante, con el olor a café recién hecho mezclado con traición, cuando entendí algo peor que un robo. Mi propio hijo ya estaba moviendo las piezas en mi contra, y lo más peligroso de todo era que ellos creían que yo no tenía la menor idea. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Gilberto Cantú, tengo 74 años y nunca en mi vida le debí nada a nadie. Esa mañana me levanté a las 6, como siempre. El mismo ritual de toda la vida, agua fría en la cara, café negro y 10 minutos sentado en el patio viendo cómo amanecía San Nicolás. Hay algo en esa primera luz del día que me recuerda por qué vale la pena levantarse. Siempre fue así. Desde los años en que trabajaba turno de madrugada en la metalúrgica, cuando el cuerpo dolía, pero la cabeza seguía clara. Esa mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Marco y Mónica llevaban 3 días en mi casa. Dijeron que venían de visita, que querían pasar tiempo conmigo, que les preocupaba que yo estuviera solo. Me lo dijeron con esa sonrisa estudiada que tienen las personas cuando las palabras y los ojos no dicen lo mismo. Yo los dejé hablar. Siempre fui hombre de pocas palabras y mucha observación. Estaba en el pasillo, en calcetines, caminando hacia la cocina, cuando escuché las voces. La puerta estaba entreabierta. El olor a café llenaba el corredor. Y entonces llegó la frase de Mónica, dicha en ese tono suyo de siempre, suave como terciopelo y fría como acero. Ya falta poco, Marco. Una vez que el juez lo apruebe, todo se simplifica. Me detuve. El corazón me dio un golpe seco. ¿Y si se pone difícil en la audiencia?, murmuró Marco. No va a poder, ya tenemos el laudo. Y tú sabes cómo está él últimamente. Respiré despacio. No entré, no hice ningún ruido. Me quedé ahí, en el pasillo de mi propia casa, escuchando cómo 2 personas a quienes he sentado en mi mesa planeaban convertirme en un hombre sin autoridad sobre lo que es mío. Audiencia, juez, laudo. Yo había escuchado esas palabras antes, en conversaciones ajenas, en noticias, en pláticas de vecinos, pero ahora tenían mi nombre escrito entre ellas. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando el piso durante varios minutos. La mente me trabajaba rápido, más rápido de lo que ellos imaginarían. Empecé a juntar las piezas, las visitas frecuentes de los últimos meses, las preguntas de Mónica sobre cómo manejaba las rentas, la vez que Marco me sugirió que contratara a un administrador profesional porque el modelo que yo usaba era muy anticuado. La vez que Mónica, con esa voz de miel, me dijo que era mucho trabajo para un hombre de mi edad. Lo llamaran como lo llamaran, el objetivo era el mismo: control. Si el juez me quitaba la administración, yo seguiría siendo dueño en el papel, pero la llave del dinero la tendría otro, y ellos ya habían escogido quién. Me paré. Fui al cajón donde guardo los papeles importantes y saqué la libreta donde anoto todo. Escribí la fecha, escribí lo que había escuchado, palabra por palabra, tal como lo recordaba. Luego fui a la cocina, serví mi café.
Les di los buenos días con la misma cara de siempre. ¿Dormiste bien, papá?, me preguntó Marco. Como siempre, respondí. Mónica me sonrió desde la estufa. Yo le devolví la sonrisa. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer unos mandados, busqué el contacto de los juzgados familiares del área metropolitana de Monterrey en Nuevo León. Llamé. Le di mi nombre completo a la secretaria. Pedí verificar si existía un trámite registrado a mi nombre. No me dieron detalles. Solo confirmaron que sí había un expediente ingresado hacía 11 días. El corazón me latía fuerte. El café en la taza ya estaba frío. 11 días. Llevaban 11 días moviendo papeles a mis espaldas mientras me sonreían en la cara. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo, sino porque la mente no para cuando empieza a ordenar verdades que llevan tiempo escondidas. Me quedé acostado en la oscuridad, mirando el techo, y en lugar de angustia sentí algo más profundo: claridad. Empecé a recordar desde el principio. Tenía 52 años cuando compré el primer terreno. Era un lote en San Nicolás que nadie quería porque estaba entre dos calles angostas y tenía el suelo desnivelado. Lo compré a precio de ocasión, con los ahorros de 20 años trabajando en la metalúrgica. Me levanté antes del amanecer durante 2 décadas. Salí con los dedos entumecidos por el frío del norte, regresé con el cuerpo adolorido y guardé cada peso que pude, sin vacaciones caras, sin caprichos, sin deudas. Ese primer terreno me costó 180,000 pesos. Lo pagué en efectivo, en una bolsa de papel, como se hacían los negocios en aquella época. Construí 4 kitnets con un maestro de obra y 2 ayudantes. Yo mismo cargué material algunos fines de semana. Cuando el primer inquilino entró, sentí algo que no había sentido en toda mi vida laboral: la sensación de que el dinero trabajaba para mí, y no yo para el dinero. Reinvertí todo. Compré otro terreno, luego otro. Siempre al contado, siempre sin intermediarios, siempre con contratos que yo mismo revisaba línea por línea con un diccionario jurídico que compré en el mercado de libros usados. Para cuando cumplí 70 años, ya tenía la mayor parte construida. 16 kitnets repartidas en 4 zonas del área de San Nicolás y alrededores, todas dentro del área metropolitana de Monterrey. Ninguna hipoteca, ningún socio, ninguna deuda pendiente. Un patrimonio de aproximadamente 16 millones de pesos construido desde cero, con las manos, con paciencia y con una disciplina que muy pocos hombres de mi generación mantuvieron. Marco nunca fue parte de eso. No porque yo no lo hubiera intentado. Cuando tenía unos 30 años, le ofrecí que se involucrara, le expliqué los números, le mostré los contratos, le enseñé cómo funcionaba la cobranza y el mantenimiento. Él escuchó, asintió, y al final me dijo que eso era muy limitado, que había formas más modernas de hacer crecer el dinero, que él había estudiado administración precisamente para eso. Se fue a trabajar a una empresa de logística en Monterrey, luego a otra, luego a una consultora donde ganaba bien, pero gastaba mejor. Nunca le pedí cuentas de su vida, nunca le reproché nada. Cada quien construye lo suyo como puede, pero Mónica sí miraba mis kitnets, y sus ojos no veían ladrillos. Veían flujo mensual, veían un activo que en su cabeza calculadora estaba siendo mal administrado por un hombre viejo y testarudo que cobraba en efectivo y guardaba los recibos en carpetas de cartón. Don Gilberto, ¿no sería mejor digitalizar todo?, me preguntó una vez, hace como 2 años, con esa sonrisa que usa cuando quiere que pienses que la idea fue tuya. Funciona así desde hace 20 años, le respondí. Pero si algo le pasara a usted, ¿quién sabría cómo manejar todo? Ahí estaba la semilla, la primera vez que la plantó sin que yo le prestara suficiente atención. Ahora entendía perfectamente el plan. No querían robarme de golpe. Eso sería torpe y arriesgado.
Querían algo más elegante, que un juez me quitara la administración de mis bienes, poner a Marco al frente con respaldo legal y con eso el control sobre lo que entraba cada mes. No se llevarían el dinero de un jalón, lo administrarían. Con honorarios, con gastos de gestión, con mejoras necesarias que justificarían en papel. En unos pocos años, el patrimonio que yo construí en 2 décadas estaría drenado gota a gota, todo perfectamente documentado, todo perfectamente legal. Era un robo con firma de notario. Al día siguiente, mientras Mónica preparaba el desayuno con esa actitud de nuera solícita que me revolvía el estómago, Marco me dijo que había encontrado a un excelente administrador profesional que podía hacerse cargo de las kitnets y darme más tranquilidad. Tú ya hiciste tu parte, papá. Ya es hora de descansar. Lo miré a los ojos. Los suyos no aguantaron más de 3 segundos. Voy a pensarlo, dije. Esa tarde, buscando entre los papeles que Mónica había dejado sobre la mesita de la sala, con la confianza de quien cree que el viejo no entiende lo que lee, encontré un sobre doblado. Lo abrí sin prisa. Era el laudo médico, firmado por un médico que no era mi doctor de siempre y cuyo nombre yo apenas recordaba de una sola consulta a la que fui acompañado. Un médico al que fui acompañado una sola vez firmó un documento que decía que yo tenía dificultades cognitivas moderadas que comprometen su capacidad de gestión patrimonial. Me quedé sentado con ese papel en las manos durante un buen rato. Lo leí 3 veces, despacio, con la misma concentración con la que leía los contratos de arrendamiento cuando empecé a construir mi patrimonio. Cada palabra, cada coma, cada eufemismo cuidadosamente elegido para sonar médico y no sonar malicioso. Episodios de desorientación temporal, dificultad para retener información reciente, tendencia a la repetición en conversaciones cotidianas, mentiras. Mentiras redactadas con lenguaje clínico para que parecieran diagnósticos. Doblé el papel, lo regresé al sobre exactamente como lo había encontrado y lo dejé en el mismo lugar sobre la mesita. Luego fui a mi cuarto, abrí mi libreta y anoté el nombre del médico que firmó el laudo y la fecha exacta de esa consulta. Empecé a recordar ese día. Hacía 4 meses, Marco me había dicho que mi doctor de cabecera estaba de vacaciones y que él había conseguido cita con un colega muy bueno para mi revisión de rutina. Yo fui sin sospechar nada. Era una consulta normal, eso creí, pero ahora, viendo ese laudo, la consulta ya no era normal. Recordé cosas que en su momento me parecieron irrelevantes. Que Marco entró al consultorio conmigo, algo que nunca hacía, que habló más que yo durante la consulta, respondiendo preguntas antes de que yo pudiera abrir la boca, que el médico me hizo preguntas extrañas, que si recordaba qué había desayunado ese día, que si sabía la fecha exacta, que si podía decirle el nombre completo de 3 personas cercanas. Yo respondí, pero Marco se adelantaba, corrigió mis respuestas y exageró fallas pequeñas, y el médico escribió más de lo que realmente vio. Mentiras dichas con voz preocupada de hijo amoroso. Y yo ahí sentado, sin entender que me estaban construyendo un expediente. Eso era lo más inteligente del plan de Mónica. No fabricar un diagnóstico de la nada, sino acumularlo en capas. Una consulta aquí, una observación allá, un familiar que, con mucho dolor, reporta cambios en la conducta del anciano. Para cuando llegara la audiencia, habría un médico con credenciales, un expediente con fechas y un hijo que daría testimonio con los ojos húmedos. Yo sentí que, si no me movía rápido, a mí nadie me iba a escuchar, y a él sí. Decidí que tenía que actuar antes de que ellos terminaran de armar su historia, pero tenía que hacerlo sin que se dieran cuenta. Si Marco y Mónica sospechaban que yo sabía, acelerarían los tiempos, cambiarían la estrategia, quizás me aislarían de personas que pudieran ayudarme.
Así que tomé una decisión que me costó más de lo que esperaba. Empecé a fingir, no mucho, solo lo suficiente para darles la tranquilidad de que todo seguía según su plan. En el desayuno me quedé mirando la ventana unos segundos más de lo necesario, como si hubiera perdido el hilo de lo que estaba pensando. Pregunté 2 veces la misma cosa sobre la hora de la comida. Mónica me miró con esa expresión que mezcla lástima con satisfacción. Marco puso su mano en mi hombro con la ternura calculada de quien ya se siente ganador. No te preocupes, papá. Para eso estamos aquí. Me costó no mirarlo a los ojos y decirle la verdad en ese momento. Me costó más de lo que me esperaba, porque a cierta edad uno ya no tiene paciencia para el engaño, ni propio ni ajeno. Pero me contuve. Pensé en los 16 millones de pesos. Pensé en 22 años de madrugadas. Pensé en ese primer terreno pagado con una bolsa de papel. Y seguí fingiendo. Esa tarde, mientras ellos veían televisión, salí con el pretexto de caminar un rato. Caminé unas cuadras y usé un teléfono que no estuviera ligado a mi casa. Llamé a Fermín, un vecino de toda la vida que tenía un cuñado abogado en el centro de Monterrey. Fermín, necesito hablar con tu cuñado, pronto y sin que nadie se entere. Hubo un silencio breve. ¿Estás bien, Gilberto? Todavía, respondí. Cuando regresé a casa, Mónica estaba revisando su teléfono en la sala. Levantó la vista y me sonrió. ¿Cómo estuvo el paseo? Bien, dije. Me hizo bien el aire. Ella asintió y volvió a su pantalla. No sospechó nada. Esa noche, ya en la cama, escuché que Marco le decía algo en voz baja al otro lado del pasillo. Solo alcancé a distinguir una frase. La audiencia ya está encima. Es esta misma semana. 5 días. Tenía 5 días para desmantelar un plan que llevaban meses construyendo. A la mañana siguiente salí temprano. Antes de que Marco y Mónica se levantaran, antes de que el sol terminara de asomarse sobre los techos de San Nicolás. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina que decía que iba a misa, algo que hacía con suficiente frecuencia como para no levantar sospechas. Me puse el sombrero, tomé mi bastón, aunque no lo necesito, simplemente porque hace que la gente te vea como lo que ellos quieren ver, un viejo inofensivo. Tomé un taxi al centro de Monterrey. Mi abogado tenía su despacho en un edificio viejo del centro, 2º piso, sin elevador. Subí las escaleras tomándome mi tiempo con una mano en el barandal sin apuro. La secretaria me hizo esperar 15 minutos en una silla de madera frente a una planta que necesitaba agua. No me importó. Tenía la cabeza ocupada organizando todo lo que iba a decir. Cuando entré al despacho, era un hombre de unos 55 años, con lentes de armazón grueso y una expresión que no prometía ni amabilidad ni frialdad, solo atención. Eso era lo que yo necesitaba. Le puse sobre el escritorio mi libreta con las anotaciones, el nombre del médico, las fechas de las consultas, y le conté todo desde el principio. Habló poco mientras yo hablaba. Tomó notas. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró fijo. ¿Usted tiene todos sus contratos de arrendamiento en orden? Carpeta por carpeta, desde el primero. ¿Tiene acceso a su cuenta bancaria sin intermediarios? Siempre fui yo solo el que manejó eso. ¿Firmó algún documento en los últimos meses que no comprendiera completamente? Ninguno. Nunca firmo lo que no entiendo. Asintió lentamente. Luego me explicó lo que necesitaba saber. El proceso que buscaba no me quitaba la propiedad de mis bienes en papel. Mis kitnets seguirían siendo mías en el registro, pero transfería la administración a quien el juez designara, con facultades para cobrar rentas, firmar contratos, autorizar gastos y tomar decisiones operativas. En la práctica, yo me convertiría en propietario nominal de algo que otros controlarían. Y una vez establecido ese control, revertirlo era un proceso largo, costoso y emocionalmente agotador. Era exactamente lo que Mónica había diseñado. Elegante,
legal, casi irreversible. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Varias cosas, dijo, y hay que hacerlas todas, rápido y en el orden correcto. Lo primero era obtener una evaluación neuropsicológica independiente hecha por una especialista de mi elección, sin la presencia de Marco ni de nadie de mi familia. Una evaluación completa que demostrara no solo que yo estaba orientado en tiempo y espacio, sino que tenía plena capacidad para gestionar negocios complejos. Mi abogado tenía contacto con una neuropsicóloga independiente de confianza que podía recibirme en los días siguientes. Lo segundo era blindar la administración de mis propiedades antes de la audiencia, no para esconder nada, sino para demostrar que yo ya había tomado decisiones responsables y autónomas sobre mi patrimonio. Si yo mismo nombraba un administrador externo profesional, con contrato notariado, cláusulas específicas y reportes mensuales, el argumento de que yo era incapaz de gestionar mis bienes perdía todo su peso. Un hombre que no puede administrar sus propiedades no contrata a un administrador con contrato blindado. Esa lógica era difícil de refutar ante un juez. Lo tercero era actualizar mis poderes notariales, revocar cualquier posibilidad de que Marco o Mónica actuaran en mi nombre y otorgar poder específico a mi abogado para cualquier asunto relacionado con este proceso. Ese día dejé todo preparado. Al día siguiente firmé los documentos y dejé un anticipo que transferí esa misma mañana desde mi cuenta. Esa misma tarde acudí a la evaluación independiente. La consulta con la neuropsicóloga duró 90 minutos. Pruebas de memoria, de razonamiento, de atención, de cálculo, de orientación. Al final me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la indignación contenida. Señor Cantú, usted no tiene ningún deterioro cognitivo. Sus resultados están por encima del promedio para su grupo de edad. Necesito eso por escrito, le dije. Lo tendrá en un par de días. Regresé a San Nicolás al caer la tarde. Marco estaba en el patio con el teléfono en la mano. Mónica preparaba la cena. Todo parecía normal. Todo seguía siendo una mentira amable de ambos lados. Me senté en mi silla del patio, el mismo lugar donde había tomado café durante 22 años, y sentí algo que no esperaba: calma. No la calma del que se rinde, sino la del que ya movió sus piezas y solo espera el momento de mostrarlas. Esa noche llegó una notificación oficial del juzgado. Marco la recibió en la puerta y me la entregó con una expresión que quería parecer incómoda, pero que en realidad era satisfecha. Papá, esto llegó para ti. Lo tomé. Lo abrí despacio. Fecha de audiencia: 5 días a partir de ese momento. Exactamente como había escuchado. ¿Sabes de qué se trata?, me preguntó Marco midiendo cada palabra. Lo miré a los ojos esta vez. Sostuve la mirada el tiempo suficiente para que algo en él se moviera sin que supiera bien por qué. Ya lo veré con calma, dije, y me fui a dormir. El día de la audiencia amaneció con un calor seco que pegaba desde temprano, como si el propio Monterrey supiera que algo importante iba a ocurrir. Me levanté a las 5. Me bañé con agua fría, me puse el traje gris que guardo para las ocasiones que lo merecen y me até los zapatos con la misma calma con que me ataba el casco antes de entrar a la metalúrgica hace 30 años. Cuando salí al pasillo, Marco ya estaba despierto. Me miró de arriba abajo con una expresión que no supo controlar del todo. No esperaba verme así. ¿Ya sabes a dónde vamos hoy, papá? Al juzgado, respondí. Ya desayuné. Podemos salir cuando quieras. Mónica apareció desde la cocina. Tenía puesta una blusa formal, color vino, y el cabello recogido. Había elegido su ropa con cuidado, como quien va a una presentación importante. Me sonrió con esa calidez fabricada que ya me resultaba transparente como el vidrio. Don Gilberto, esto es solo un trámite para protegerlo a usted. Claro, dije.
Llegamos a los juzgados familiares del área metropolitana a las 9 de la mañana. El edificio era de concreto gris, con pasillos largos que olían a papel viejo y a café de termo. Nos sentamos en una sala de espera con sillas de plástico verde. Marco revisaba su teléfono. Mónica mantenía la postura recta y la expresión serena de quien está seguro de ganar. Yo miraba el reloj en la pared. A las 9:40 nos llamaron. La sala de audiencias era pequeña. Una mesa larga, sillas alineadas y al fondo, elevado sobre una tarima de madera, el escritorio del juez. Mi abogado ya estaba adentro, de pie junto a la silla que me correspondía. Cuando Marco lo vio, algo en su cara se tensó por un instante. No era el escenario que había imaginado. El juez era un hombre de unos 60 años, de pelo entrecano y mirada acostumbrada a escuchar mentiras. Leyó los documentos del expediente en silencio durante varios minutos antes de levantar la vista. Tenemos una solicitud de medida de apoyo y curaduría para la administración de bienes, presentada por el señor Marco Cantú sobre el patrimonio de su padre, el señor Gilberto Cantú. El solicitante está presente. Sí, señor juez, dijo Marco con voz firme. El señor Gilberto Cantú está presente. Presente, dije yo. El juez me miró directamente, no con lástima, con atención. El abogado de Marco, un hombre joven con traje azul marino y maletín de cuero, presentó el caso primero. Habló durante 15 minutos. Mencionó la edad, el patrimonio complejo, la necesidad de protección, el bienestar del anciano. Usó palabras como vulnerabilidad, riesgo patrimonial y deterioro progresivo. Presentó el laudo del geriatra con la seguridad de quien cree que ese papel lo resuelve todo. Luego llamaron a Marco a declarar. Habló con voz pausada. Dijo que le preocupaba a su padre, que había notado cambios en los últimos meses, que repetía cosas, que se confundía con las fechas, que a veces no recordaba a quién le había rentado qué kitnet, que como hijo no podía quedarse sin actuar. Mónica asintió desde su silla con expresión dolida. Era una actuación bien ensayada. Cuando terminó Marco, mi abogado se puso de pie. Presentó primero el informe de la neuropsicóloga independiente. Lo leyó en voz alta, con calma, sin prisa. Resultados dentro del rango superior para la edad, capacidad de razonamiento abstracto preservada, memoria de trabajo funcional, orientación completa en tiempo, espacio y persona. El juez lo recibió y lo leyó él mismo, línea por línea. Luego presentó el contrato de administración externa que yo había firmado días antes. Un contrato notariado, con cláusulas específicas, firmado por mí de manera autónoma y sin intermediarios, que nombraba a un administrador externo profesional con reportes mensuales para gestionar las 16 kitnets bajo mi supervisión directa. El juez revisó la fecha del documento. Este contrato fue firmado hace pocos días, dijo el juez. Así es, señor juez, respondió mi abogado. El señor Cantú tomó esta decisión por cuenta propia, sin asesoría familiar, como ejercicio directo de su capacidad de gestión. El juez volvió a mirar a Marco, luego a mí. Señor Cantú, ¿podría usted decirme cuántas propiedades tiene, en qué zonas están ubicadas y cuál es el monto aproximado de su ingreso mensual por rentas? Me incliné levemente hacia el micrófono. 16 kitnets repartidas en 4 zonas del área metropolitana de Monterrey. Ingreso mensual aproximado de 128,000 pesos. Patrimonio estimado en 16 millones de pesos. Libre de gravámenes. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos, pero en esa sala se sintió mucho más largo. El juez juntó los dedos sobre el escritorio y miró el expediente con una expresión que ya no era neutral. Era algo más cercano al escepticismo. Empezó a hacer preguntas al abogado de Marco.
Preguntas técnicas sobre el proceso de obtención del laudo médico, sobre la relación del geriatra con la familia, sobre por qué no había un segundo dictamen de un médico independiente. El abogado joven empezó a responder con menos seguridad que al principio. Marco se movió en su silla. Mónica dejó de asentir. El juez tomó el laudo del geriatra y lo comparó en silencio con el informe de la neuropsicóloga independiente. Los leyó los dos con cuidado. Luego se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Voy a necesitar revisar con mayor detenimiento las inconsistencias que observo en este expediente, dijo. Y entonces miró directamente a Marco con una expresión que no dejaba lugar a interpretaciones. Hay momentos en la vida en que el silencio dice más que cualquier sentencia. El juez sostuvo esa mirada sobre Marco durante varios segundos que parecieron minutos. Marco no la aguantó. Bajó los ojos hacia la mesa y en ese gesto pequeño, casi imperceptible, se derrumbó todo el edificio que él y Mónica habían construido durante meses. El abogado joven intentó recuperar el terreno. Pidió al juez que considerara el contexto familiar, el genuino amor filial, la complejidad de administrar un patrimonio de esa magnitud. Usó palabras que sonaban bien, pero que ya no convencían a nadie en esa sala. El juez lo dejó hablar. Luego levantó una mano. Licenciado, tengo dos documentos médicos que se contradicen directamente. Uno fue producido en una consulta donde el familiar del evaluado respondió la mayoría de las preguntas. El otro fue elaborado de manera independiente, con protocolo completo, sin presencia de terceros. La diferencia en los resultados es significativa. Hizo una pausa. Además, tengo aquí un contrato notariado firmado por el señor Cantú de manera autónoma, con términos técnicos y cláusulas específicas que demuestran comprensión plena del instrumento legal. Eso no es consistente con el diagnóstico presentado por el solicitante. El abogado de Marco abrió la boca, la volvió a cerrar. Con lo que tengo a la vista en el expediente, esto no se sostiene, dijo el juez, con la misma calma con que había leído los documentos. La solicitud queda negada. No existe evidencia suficiente ni consistente que justifique limitar la capacidad de administración del señor Gilberto Cantú sobre sus bienes. Al contrario, la evidencia apunta en dirección opuesta. Luego miró a Marco directamente y en su voz entró algo que no estaba antes. Dejaré constancia en el expediente para que se analicen las inconsistencias detectadas en la obtención del laudo médico inicial. Remitiré copia del expediente a las autoridades correspondientes para que revisen cómo fue elaborado ese documento. Mónica, que había mantenido la compostura durante toda la audiencia, palideció visiblemente. No fue un cambio dramático. Solo una ligera pérdida de color en la cara, un pequeño movimiento de los dedos sobre la mesa, como si de pronto el suelo hubiera cedido 1 centímetro bajo sus pies. Marco se giró hacia su abogado y le dijo algo en voz muy baja. El abogado negó con la cabeza casi de inmediato. Salimos de la sala en un orden que nadie había planeado. Primero mi abogado y yo. Luego, unos pasos atrás, Marco y Mónica. En el pasillo largo que olía a papel viejo, escuché los tacones de Mónica sobre el piso de mosaico, un ritmo apurado que no tenía nada de la calma con que había entrado. No los esperé. Caminé hasta la salida con mi abogado. ¿Cómo se siente?, me preguntó cuando salimos a la luz de la calle. Como siempre, respondí. Era verdad. No sentí euforia, no sentí venganza satisfecha. Sentí lo mismo que sentí cuando terminé de construir la última kitnet, la satisfacción seca de quien termina lo que empezó. Mi abogado me dijo que esperara noticias en los próximos días sobre el análisis del laudo, que las instancias médicas y administrativas correspondientes revisarían cómo había sido elaborado ese documento.
que Marco y su abogado sabían bien lo que eso significaba. Tomé un taxi de regreso a San Nicolás. Solo. Marco y Mónica llegaron a la casa casi una hora después de mí. Yo estaba en el patio, con un café, mirando las macetas que mi esposa dejó y que yo he mantenido vivas desde que ella se fue. Escuché la puerta, escuché pasos, escuché que se detenían en el umbral que daba al patio. Era Mónica, sin el saco formal, con el cabello ligeramente suelto, sin la sonrisa. Don Gilberto empezó. La miré, esperé. Me dijo que todo había salido mal, que no era lo que parecía, que si yo le daba la oportunidad, podría explicarme cómo habían llegado hasta ahí. Mónica, la interrumpí con voz tranquila pero firme. Ya no. Ella parpadeó. Hay cosas que, una vez que se hacen, no se pueden explicar de otra manera. No me interesan las razones, me interesa lo que hicieron. Se quedó parada en el umbral durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y entró a la casa. Escuché que hablaba con Marco en voz baja, luego más fuerte. Luego hubo un silencio. Después escuché algo que no esperaba. La voz de Marco, desde adentro, diciéndole algo que sonaba a reproche. Como si ahora, con el plan desmoronado, buscara la manera de repartir culpas entre ellos dos. El edificio no solo había caído, estaba cayendo sobre quienes lo construyeron. Esa noche, mientras la casa crujía con sus silencios, recibí un mensaje de mi abogado. Solo decía, revisé las fechas. El médico que firmó el laudo atendió a Marco en su consultorio 3 semanas antes de la consulta con usted. Tenemos todo lo que necesitamos. Lo leí 2 veces. Lo guardé en la carpeta de capturas que había empezado a construir desde el día que encontré el laudo sobre la mesita de la sala. Apagué la pantalla y miré el techo de mi cuarto. Mañana vendría lo más difícil. No el juzgado, no los abogados, no los documentos. Lo más difícil vendría cuando tuviera que mirar a mi hijo a los ojos y decirle lo que ya no iba a ser posible entre nosotros. Hay palabras que no se pueden retirar una vez que salen, y hay silencios que dicen exactamente lo mismo. Al día siguiente me levanté a las 6 como siempre. Café negro, patio, la luz de San Nicolás entrando despacio sobre las macetas que mi esposa dejó. Pero esa mañana no hubo calma en el ritual. Había algo pendiente que pesaba más que cualquier documento legal, más que cualquier audiencia, más que el laudo mentiroso de un médico comprado. Marco apareció a las 8. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor sin que yo lo invitara, que era algo que no había hecho en toda su vida. Tenía los ojos cansados de quien no durmió, o de quien durmió mal pensando en lo que tendría que decir. Mónica no apareció. Papá, empezó Marco. Lo dejé hablar. Era lo menos que le debía. Escucharlo. Me dijo que lo sentía, que se había dejado llevar, que Mónica había sido quien armó todo, quien contactó al médico, quien preparó los documentos, quien calculó los tiempos, que él solo quería asegurarse de que yo estuviera protegido, que el negocio no colapsara si algo me pasaba, que no quería que yo muriera agotado administrando propiedades. Habló durante 10 minutos sin parar. Yo tomé mi café despacio. Cuando terminó, lo miré. Marco, ¿tú firmaste la solicitud? No, Mónica, tú. Él abrió la boca. Tu nombre está en el expediente, tu firma está en los documentos. Tú entraste conmigo al consultorio de ese médico y respondiste por mí. Hice una pausa. Que ella haya sido la que pensó el plan no te convierte en víctima, te convierte en cómplice. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio incómodo de quien busca palabras, era el silencio de quien ya no las tiene. No voy a hacerte un escándalo, continué. No voy a pedirte que te vayas de mi vida de manera dramática, pero sí voy a decirte exactamente cómo van a ser las cosas a partir de hoy y necesito que escuches con atención porque no lo voy a repetir. Marco asintió.
Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Bien, no hubiera sabido qué hacer con ese llanto. Le expliqué todo con la misma claridad con que explicaba los contratos de arrendamiento cuando empecé en el negocio. Primero, el administrador externo que mi abogado me había ayudado a contratar asumiría la gestión completa de las 16 kitnets. Recibos, cobranza, mantenimiento, contratos de renovación, todo. Yo recibiría reportes mensuales y tomaría todas las decisiones importantes. Pero ningún miembro de mi familia tendría acceso a información financiera, cuentas bancarias, ni documentos de las propiedades. Segundo, había otorgado poder específico a mi abogado para cualquier asunto relacionado con este proceso y con mi patrimonio. Marco y Mónica no tendrían ningún poder de representación sobre mí, ni ahora ni en el futuro previsible. Tercero, había actualizado mi testamento. No iba a decirle el contenido, porque eso no era asunto suyo mientras yo viviera. Pero sí le dije que las decisiones que había tomado en los últimos días estaban reflejadas en ese documento y que estaban protegidas por cláusulas que hacían muy difícil cualquier impugnación futura. Marco me escuchó sin interrumpir. Cada punto que yo enumeraba lo veía encogerse un poco más en su silla, no de vergüenza, sino de comprensión real. Estaba entendiendo, quizás por primera vez en su vida, que su padre no era el hombre que él había decidido que era. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo cuando terminé. Pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie? Lo pensé honestamente antes de responder. No sé lo que va a pasar en los años que me quedan, pero lo que sí sé es que la confianza no se reconstruye con palabras ni con tiempo. Se reconstruye con hechos, y eso tomaría muchos hechos durante mucho tiempo para que yo volviera a ver las cosas de otra manera. Se levantó de la silla. Se detuvo un momento junto a la mesa, como si fuera a decir algo más. Luego se fue al pasillo. Esa tarde, Mónica intentó hablar conmigo a solas. La esperé sin prisa. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa, en esa postura suya de persona razonable que quiere llegar a un acuerdo. Me preguntó si no podíamos encontrar una forma de que Marco participara en la administración, aunque fuera de manera limitada, para mantener a la familia unida. La escuché hasta el final. Mónica, tú sabías exactamente lo que hacías, cada paso, cada fecha, cada palabra con ese médico. No hubo ningún malentendido. Hubo un plan. Ella sostuvo mi mirada un momento, luego la bajó. No hay nada que negociar, agregué. Ya tomé todas las decisiones que tenía que tomar. Se levantó sin decir nada más. Esa misma tarde, ella y Marco hicieron sus maletas. No hubo escena, no hubo portazo. Solo el sonido de las ruedas de sus maletas sobre el piso de la entrada y luego el clic de la puerta cerrándose. Me quedé en el patio. El sol ya bajaba sobre San Nicolás. Las macetas que mi esposa dejó estaban llenas de luz. En algún momento de la tarde había llegado un mensaje del administrador confirmando que ya había iniciado el proceso de revisión de todos los expedientes de las kitnets y que el primer reporte mensual estaría listo en 3 semanas. Tomé el teléfono y respondí. Bien. Cualquier gasto mayor de 5,000 pesos requiere mi autorización previa, sin excepciones. Lo guardé en el bolsillo del pantalón y me quedé sentado ahí, en silencio, mirando el jardín. Llevaba 2 días sin pensar en el juzgado, sin pensar en el laudo, sin pensar en la traición. Solo pensaba en una pregunta que había empezado a crecer despacio desde el fondo, como esas plantas que necesitan tiempo pero que cuando florecen, florecen de verdad. ¿Cómo quería vivir lo que me quedaba? Quien piensa que la victoria se siente como fuego, nunca ha ganado de verdad. La victoria real se siente como esto: una mañana de martes sin nadie que te mienta, sin nadie que calcule tu valor en pesos, sin nadie que cuente los días que te quedan como si fueran suyos.
Se siente exactamente como el café negro de las 6 de la mañana en el patio de tu propia casa, con el sol entrando despacio y las macetas diciéndote que la vida sigue siendo tuya. Así empezaron los meses que siguieron. El primer reporte del administrador llegó puntual, 3 semanas después de que Marco y Mónica cerraron la puerta. 42 páginas, cada kitnet desglosada por separado, ingresos, gastos de mantenimiento, estatus de cada contrato de arrendamiento, fechas de vencimiento, inquilinos con pagos pendientes y acciones tomadas. Todo ordenado, todo claro, todo con mi nombre en la parte superior como propietario y autoridad final. Lo leí completo. Hice 3 anotaciones al margen. Mandé mis observaciones al administrador esa misma tarde. Me respondió en menos de 2 horas. Eso era lo que yo había construido durante 22 años. No solo propiedades, sino un sistema que funcionaba. Y ese sistema seguía funcionando perfectamente con o sin la ayuda profesional que Marco y Mónica querían imponerme. En febrero tomé una decisión que llevaba años postergando. Compré un boleto de avión a Mérida. Nunca había ido a Yucatán. Mi esposa siempre quiso ir. Me lo dijo varias veces en los últimos años que estuvo conmigo, y yo siempre encontré un pretexto: el trabajo, los inquilinos, un contrato por renovar, una reparación pendiente. La verdad es que no me había dado permiso. Los hombres de mi generación aprendimos a postergar el placer como si fuera un lujo peligroso. Estuve 10 días en Mérida. Me hospedé en un hotel pequeño del centro histórico, con paredes amarillas y patio interior con palmeras. Caminé el malecón de Progreso con los zapatos en la mano. Comí cochinita pibil en mercados que olían a naranja agria y especias. Visité las ruinas mayas un martes por la mañana, cuando todavía no llegaban los grupos de turistas, y me quedé un buen rato en silencio, mirando piedra antigua, pensando en todo lo que los hombres construyen y en todo lo que intentan quitarles. Regresé a San Nicolás descansado de una manera que no recordaba desde hacía muchos años. Mi abogado me informó en abril que el laudo ya estaba siendo revisado por instancias médicas y administrativas. No era un proceso inmediato, pero era suficiente para que el asunto quedara registrado. También me dijo que el juzgado había archivado el expediente con una nota que señalaba inconsistencias en la presentación original de la solicitud. Marco no enfrentaría consecuencias legales directas, al menos por ahora, pero el expediente existía, y los expedientes no desaparecen. No sentí satisfacción cuando escuché eso. Sentí algo más tranquilo. Justicia no es lo mismo que venganza, aunque a veces lleguen juntas. De Marco no supe nada durante varios meses. En junio me llegó un mensaje corto a través de un primo en común. Solo decía que estaba bien, que estaba trabajando y que entendía si yo no quería saber más por el momento. No respondí ese día, tampoco al siguiente. Guardé el mensaje en el teléfono sin borrarlo ni contestarlo, porque todavía no sabía qué era lo correcto, y he aprendido que cuando no sabes lo que es correcto, lo mejor es no apresurarse. De Mónica no supe nada, y eso me pareció lo más honesto de todo. En julio le pedí ayuda a una estudiante de contabilidad para digitalizar todos mis archivos. Las carpetas de cartón que Mónica llamaba anticuadas, las convertimos en carpetas digitales respaldadas en 3 lugares diferentes. Pero no tiré las carpetas originales. Las puse en el closet del cuarto de visitas. Son parte de la historia de lo que construí. Y la historia no se digitaliza, se guarda. El administrador me propuso en agosto la posibilidad de adquirir 2 terrenos más en la zona metropolitana de Monterrey, con potencial para 4 kitnets adicionales. Me envió el análisis financiero completo. Lo revisé durante 3 días, hice mis propios cálculos en papel, consulté con mi abogado sobre los aspectos legales
Y al final respondí que no. No porque no pudiera, sino porque ya no necesito más. Aprender cuándo es suficiente es quizás la lección más difícil que le toma a un hombre toda una vida aprender. Lo que sí hice fue establecer un fondo, un porcentaje fijo de la renta mensual, apartado automáticamente, destinado a becas para hijos de trabajadores metalúrgicos de la región. No lo anuncié, no busqué reconocimiento. Solo lo hice porque me pareció que el dinero que construí con trabajo de obrero podía hacer algo útil para quienes todavía viven ese trabajo. Mi esposa hubiera aprobado eso, estoy seguro. En las noches, cuando la casa está en silencio y San Nicolás se enfría lo suficiente para dejar las ventanas abiertas, a veces pienso en la frase que escuché aquella mañana en la cocina. Ya falta poco. La voz suave de Mónica, cargada de cálculo, convencida de que me estaba contando los días como si fueran suyos. Tenía razón en una cosa, ya faltaba poco. Poco para que yo entendiera exactamente quiénes eran. Poco para que actuara. Poco para que todo lo que habían construido contra mí se viniera abajo en una sala que olía a papel viejo. Poco para que yo volviera a ser, sin ninguna duda, el único dueño de lo que siempre fue mío. Sigo levantándome a las 6. Sigo tomando el café negro en el patio. Sigo leyendo cada contrato línea por línea. Sigo firmando cada autorización con mi nombre completo. Sigo siendo el hombre que compró el primer terreno con una bolsa de papel hace 22 años. Las 16 Kidnets siguen produciendo en promedio 128,000 pesos cada mes. El patrimonio sigue siendo de 16 millones de pesos y seguirá siendo mío mientras yo decida que es mío. Quisieron declararme incapaz y terminaron demostrando que el único incapaz que había en todo ese plan era el carácter de ellos.